Entonces reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Espero que Dios use mi boca, use mi ser, que lo que Él me dio lo voy a compartir con todos, ustedes y los que me ven en esta mañana. Démosle un aplauso al Espíritu de Dios. Recuerda los tropiezos que tuvo Juan el Bautista, el evangelista, al predicar de la venida de Jesús de Nazaret, o de Dios, o del Mesías. Los padecimientos de Él, lo que sufrió este hombre, es lo que nosotros sufrimos en este tiempo, siempre y cuando nosotros estemos hablando la verdad de Dios. El sufrimiento que él tuvo fueron tan violentos esos momentos, que él estaba preparando el camino al Mesías. Le tocaba a él mostrar todo lo que Dios iba a hacer por el padecimiento de esa gente de ese entonces. Todo lo lee usted en el libro de Juan. Todo el sufrimiento que había en el pueblo de Israel antes de que llegara el Mesías. Habían enfermos de toda índole, ciegos, jorobados, gente que se moría, gente que no tenía de dónde echar mano. Oyendo solamente a los que estaban sentados en la cátedra de Moisés, enseñando los 613 mandamientos, obligando a la gente a ejecutarlos cuando ellos no los vivían. El falso profeta, el falso maestro, los fariseos y los escribas. Pero como Dios siempre tiene su última carta, nació Juan y le dijo: tu tarea es esta. Qué satisfacción cuando uno entiende verdaderamente lo que Dios quiere de uno. Uno no habla como una brújula, como un loco, habla aquí, habla allá. No, uno sabe cómo tiene que enseñar y cómo tiene que explicar y qué es lo que hay que hablar. Uno no puede tirar la palabra para ver qué pesca, por el mero hecho de que dijeron: no, es que a Pedro lo cogieron como pescador, pero ahora lo van a poner como pescador de hombres. Uno tiene que saber pescar. Y lo que nosotros buscamos es, en este reino, peces de toda índole que hagan la voluntad del Padre. Tiempos violentos, agresivos, persecuciones, difamaciones. Con esto mostraba él, Juan, que Dios ya estaba en la tierra en la llegada del Mesías. Y todo el mundo se burlaba de él. Y le decían que estaba loco.
Y le decían, charlatán, en términos más gruesos. Se burlaban. Cuando se enfrentó a Herodes, le dijo la verdad. Cuando vieron al Mesías, entonces Juan le dijo a uno de los discípulos, ve a ver, si es él el Mesías, lo que nosotros esperamos, lo que yo anunciaba. Ya lo habían encarcelado, porque lo iban a matar, le iban a quitar la cabeza. Pero esa era la carrera de Juan. Cuando los espías fueron y le dijeron, sana a todos los enfermos, oído. Sana a los ciegos, levanta a los paralíticos, endemoniados son sanados, los muertos son resucitados. Y Juan preso saltaba en la celda, aplaudiendo. Ahora no me importa morir porque ya llegó el que estábamos esperando. Se presentaba para suplir la necesidad de la humanidad en ese entonces. Era el juicio final del sufrimiento de toda esa heredad, de ese pueblo que anhelaba verdaderamente ver a un hombre de Dios o ver a Dios mismo. Ya el Mesías estaba en la tierra. Ya Dios estaba en la tierra al llegar Jesús de Nazaret. Ya ese era el ungido, ya Dios estaba metido en él. Ya era una realidad que el sufrimiento para ese pueblo de ese entonces había terminado. Cuando él empezó a sanar a los enfermos, las multitudes se acumularon al lado de él. Y lo tremendo era que sanaba a todos. Cuando ya Juan el Bautista vio que era una realidad, le dijo, no me importa ahora morir, que hagan conmigo lo que quieran, porque ya el Mesías, la palabra que yo hablé, se cumplió. ¿Aló? Ese era el profeta de Dios. Ya Dios estaba en la tierra. De esta manera se cumplía, o se estaba cumpliendo, lo que el profeta Isaías dijo. En el libro de Isaías capítulo 35, años 173 antes de Cristo. Observa lo que dice el profeta Isaías. Versículo 4. O vamos a leer desde el versículo 1. Se alegrará el desierto, la soledad, el yermo, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Era la tarea, anunciar
Decí a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. ¿Ah? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Decile, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantarán la lengua del mudo, porque aguas serán ¿qué? Cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida será ¿qué? Lugar de cañas y de juncos. En la pronunciación de Juan el Bautista se estaba cumpliendo esto. En la presencia de Jesús de Nazaret. Ya Dios estaba ahí en la tierra, año 173 antes de Cristo, anunciando lo que iba a llegar para el pueblo de Israel, que era lo que esperaban. Solamente leyes naturales, conocimiento humano, tradición, religión, oído. Observa que al cumplimiento de la venida ya de Dios a la tierra a través de Jesús de Nazaret, Lucas dice, capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Ah? Y Dios ha visitado ¿a quién? ¿Qué dijo Isaías? Listo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda ¿qué? La región alrededor. ¿Por qué? Porque mira el 12. ¿Qué dice el 12? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un ¿qué? Difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella ¿qué? Mucha gente de la ciudad. ¿Qué dice el 13? Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, aquí ya está el mero mero, el dueño de la muerte. Aquí está el poderoso. Ya en mí no hay, ni habrá muerte, le dice. Y acercándose tocó el fetro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Ah? Entonces el joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar. ¿Ah? Y se lo entregó a su madre. Muchachos, eso es para correr uno. Después de uno estar ahí todo. La gente corrió, pero de alegría, lleno de alegría, anunciar que había llegado un profeta de Dios a la tierra.
que había llegado un hombre que iba a hacer justicia, que era Dios mismo. Ahí está. Porque ya el camino de él había sido preparado por Juan el Bautista. Oído, y por esta causa comenzó a ser perseguido. Calumniado, despreciado, difamado. Todo esto por decir que Él era Dios, Jesús de Nazaret. Que Él era Dios en la tierra. Que había llegado el juicio final del sufrimiento para esa gente que no había quien verdaderamente hiciera algo por ellos. Que ya iba a parar el sufrimiento de su pueblo en ese entonces. Ya estaba Dios en la tierra. ¿Qué le tocaba hacer a la gente? Creer y seguirlo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, así como Él vino en forma visible, así es ahora. Él no está ausente de nosotros. Él no está ausente. Él permanece con nosotros a través de la palabra. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero por fe, cuando leemos la palabra, creemos, si es que tenemos la vida en el Espíritu. Y aprendemos a conocerlo a través de la palabra. Empezamos a creer, a funcionar de acuerdo a lo que quedó establecido. Él no está en los cielos. Yo no sé por qué la gente le pide a Él. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el libro de los Hechos 17:24. Dice que Él necesitó que lo ungieran. Dice Hechos 10:38. Él es el ungido el Señor de Dios. Esa unción es la que tiene que operar en cada uno de nosotros. Porque Él no está en ninguna parte, sino en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, capítulo 1. Versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos, edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Allá cumplió Él su tarea. Les demostró que Él era Dios en la tierra. Libertó a ciegos, paralíticos, libertó cautivos,
sacó gente de la cárcel, levantó muertos. Pero él sabía que tenía que ir al madero. Ya él le había solucionado el problema al pueblo de Israel, a esa gente de ese entonces, demostrándole que él era Dios. El problema, lo vas a ver más adelante, fue que la gente no quiso. Unos pocos siguieron, fieles a pesar de que fue llevado, colgado en el madero y llevado a interceder por nosotros, los que íbamos ahora a estar en Cristo, delante de su Padre. Él habita dentro de nosotros. No como muchos dicen hoy en día ser dioses, pero sin tener unción. Yo no puedo repetir sin vivir. Somos dioses. Claro, la Biblia dice que somos dioses creados a imagen y semejanza de Él, pero hay que saber por qué. ¿Por qué nos llaman dioses? ¿Cuál es la razón? Si el mismo libro de Juan lo dice. Jesús de Nazaret dijo, vosotros sois dioses, dice la Escritura. Al decir que yo soy Dios es porque soy ungido. Me pasaron el señorío, me hicieron un traspaso del señorío de Él a mí, para que yo señoree, domine, esté en pie, enseñe, comparta y también ayude a salir a la gente del caos religioso donde vive. Dice bien claro ahí, hay muchos dioses pero sin unción, sin palabra, sin la capacidad de discernir quién le habla y quién le dice la verdad. Porque a todos le dicen amén, amén, amén. Y cuando no entienden la verdad, entonces buscan. Y repiten como los loros, como los animales, en vez de tomar señorío de la palabra. Aquí en Colombia, conocí personas que nunca entendieron qué es un ser bendecido. Y comenzaron a hablar de una cantidad de saludos, que porque está en la Biblia, hay que leer para uno poder hablar. A mí llega el uno y me dice, uno me dice a mí bendecido. Y yo lo recibo, claro, porque eso es lo que yo soy. Soy un bendecido. Cualifiqué para ser prosperado, para manejarle los bienes a mi Creador, para enseñar, tener autoridad, tener señorío, tener poder. ¿Oído? No especular. Yo sí sé que soy un bendecido, pero hay otro que me dice, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Yo ni les contesto, Dios te bendiga. Que estaba aquí decía, gracia y paz. Y el otro decía, ¿cómo era el otro saludo que había? Bíblicos. Se cansó de decir gracia y paz aquí en Colombia. Y después salió con otro saludo. Y después salió con otro saludo. Y dije yo, este está loco.
Ahí demuestra, discierne. Hay que discernir que la firmeza es la convicción de cada persona. Yo estoy convencido, por eso yo no cambio, que yo soy un hombre espiritualmente próspero y que materialmente lo alcanzaré, lo que fue establecido para mí, siempre y cuando yo crea en lo que Él estableció. Así es ahora. Hay mucha gente sin unción, perdónenme la expresión, sin vergüenzas, que aparentan ser lo que no son. Primero, sin unción, sin palabra, ya que por la palabra oído, muchos serán librados de la maldición del sistema diabólico, satánico y perverso que hay hoy en día. Por eso dice el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hay que conocerla, no es lo que yo quiera implantar, es lo que está establecido en la palabra. Embelequeros, porque les parece ridículo decirle a una persona bendecidos, entonces hay que rebuscarse para ellos implantar lo de ellos. Claro, ahí en la Biblia dice, pero discierne, no repita, no aprenda de la palabra, aprenda a tener un solo lomo, aprenda a tener personalidad, carácter, aprenda a tener señorío, no se confabule. No tire la palabra a un lado, crea en lo establecido. Dice Juan, capítulo 8. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si yo no conozco lo que Papá Dios estableció, de principio a fin, a todo mundo le creo, por el mero hecho que hable la palabra. Por el mero hecho que hable la palabra. Claro, la Biblia dice, somos dioses, hijos del Altísimo. Pero esto se conoce cuando yo soy o estoy en el que resucitó entre los muertos. Yo soy Dios, claro, no para que me prendan velas, ni para que me tomen fotos y me van a poner en un cuadrito y me van a poner una corona, no. Yo soy Dios porque a mí me traspasaron el señorío. Soy la imagen de Él en la tierra. Creado a imagen y semejanza de Él. Coronado por Él mismo, vestido por Él mismo. Yo no me voy a poner a inventar lo que yo no he recibido. Si yo estoy en el resucitado, el que resucitó entre los muertos, claro, Él ya fue juzgado por este mundo. Ya fue juzgado. Murió por el pueblo de Israel. Perdón, llegó, sanó, demostró que Él era Dios al pueblo de Israel. Como Él no iba a estar físicamente en Colombia, ni en Costa Rica, ni en España, ni en Estados Unidos, le ministró a los discípulos más adelante. Yo soy el que voy a ir al madero, porque tengo que suplir en ese juicio final toda la necesidad del mundo alrededor. Muchachos,
Ya ustedes vieron que yo soy Dios. Para ustedes hay parte, y para los que todavía no están aquí, como los que están en Cali, en Tuluá, en Barranquilla, en Cartagena, en el mundo entero, que no me han visto ni me conocieron. Observa lo que dice Pablo. Romanos capítulo 7. Versículo 4. 7:4. Así como él fue enjuiciado por este mundo, o por la gente de este mundo, pagó el precio, derramó sangre y fue exaltado y llevado por los ángeles al trono de su Padre para interceder por nosotros. Yo no estaba ahí, pero la provisión que él hizo, lo hizo por mí. Antes que yo naciera, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis del otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Proveyó. Ya no habrá otro que vayan a crucificar ni a colgar en el madero. Ya no hay otro a quien le vayan a dar látigo, le vayan a quitar la piel. Ese era el juicio final para la tierra. De ahí en adelante, la humanidad tenía que aprender a vivir por fe. Por fe. Por eso el Espíritu mismo muestra que aquí nos sacó del adulterio espiritual a nosotros, los que estamos en Cristo. No somos adúlteros, no estamos en el sistema religioso, no le copiamos a nadie. Creemos en la palabra que salió de la boca de Él. Ya fuimos nosotros juzgados con Él. Ya fuimos. Ya Él nos resucitó. Ya nos resucitó eternamente y para siempre. Observa lo que dijo Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, oído, los secretos de los hombres conforme. Por eso cada persona que llegue a la gracia, al trono de la gracia, la palabra lo juzga. No para condenarlo, no para decirle usted no cabe aquí, no para decirle usted es malo, no. Lo juzgan para perfeccionarlo. Lo tienen que meter a usted por donde pasó él. Si usted soporta, muchachos, pasa la prueba. Y si no, lo esperan. El problema es que la persona misma retrasa, porque no quiere que Dios los perfeccione a través de la palabra ni la vida del Espíritu. Yo soy espiritual. Yo soy espiritual. Yo soy espiritual. Bueno, si usted es espiritual, usted tiene que entender que para poder componer el edificio que Dios va a hacer o va a construir en el mundo,
No es un edificio físico, donde solamente las piedras valerosas estaremos ahí. Habrá carrera, habrá sacerdocio. Por eso cuando usted viene a un establecimiento de estos, al Evangelio de la Gracia, usted se arrima al trono de la gracia. Ahora es así. Dios juzgará por su palabra los secretos de los hombres. Ya no habrá juicio final. Ya no habrá juicio final. Gloria a Dios. Este es el juicio final. Oído, escucho, retenga. El perito arquitecto de la gracia, que es el apóstol Pablo, escribió algo en el año 61, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. No puedo parar porque usted sabe que el tiempo aquí es oro. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, después del año 61 que se escribió esta carta, algunos apostatarán de la fe, la rechazarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Para ello se requiere el discernimiento. Ahora llega mucha gente hablándote de gracia, mucha. Aquí se refiere a este tiempo que hay tanto embelequero, inmaduro, incrédulo. ¿Oído? Los que siguen el contraste de lo mencionado en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Juan 3:16 dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo a determinada congregación, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya este es el juicio final. Ya se llevó a cabo. ¿Oído? Este es el contraste de los fascinosos, de los que no tienen la unción, de los que no tienen el discernimiento, que a todo le dicen amén, con el anhelo de tener un poco de carne al lado, que no hay propósito, que no saben para dónde llevar la gente, que un día le hablan una cosa y otro día le hablan otro y tienen la gente enredada, y la gente que no tiene discernimiento y conocimiento le dice amén, amén, amén. Ya juicio final no hay. En este juicio de Jesús de Nazaret, ya Él hizo la separación que tenía que hacer. Y lo vamos a ver. ¿Tú me permites que lo veamos? Claro. El Espíritu de Cristo es el que mora en los que estamos en el Evangelio de la Gracia. Su Espíritu es el que mora en nosotros. ¿Oído?
y nos habla a nuestro espíritu de que somos los verdaderos hijos de Dios. Pastor, ¿a usted le habla? En voz audible no, pero sí por la palabra. Cuando yo estoy en mi oración, estoy en mi declaración y estoy ahí adorándolo a Él, escuchando la palabra y estoy diciéndole, papi, aquí estoy. O si yo no repito oración, porque ya mi espíritu tiene vida. Lo que Él me enseñe, eso es lo que yo hablo. Y yo estoy enseñando y estoy declarando la palabra y estoy declarando la palabra y tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice, y me se abre la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ah? Linaje de Él somos. Somos su real sacerdocio. Somos su pueblo santo, separado. Somos la simiente, somos la esperma de Dios. Al decirte Él eso, ¿qué tú tienes que hacer? Creer. Porque te está diciendo es Él. Te está dando la palabra es Él. Como cuando tú estás por allá tembloroso que te van a echar del empleo y estás así tomando tisana y tomando té y haciendo y pidiendo oraciones en carta, tú no necesitas decir diciendo que no me van a echar, que no me van a echar, más rápido te echan. Que tú cuando estés tensionado por cualquier cosa, tú entiendas y empieces a darle gracias y a glorificarlo y a exaltarlo y a decirle, tu palabra no vuelve a mí vacía, tu palabra dice que yo, por cuanto te he conocido y te he puesto por mi habitación, no me sobrevendrá mal alguno. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Cuando tú estés ahí, escuches la voz y Él te dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, y te tira la palabra, pues cree. Y si tú no crees, el problema es tuyo, pero Él te está hablando. Hay gente que se va y que, hoy quiero oírte, y eso es un himno. Porque lo oyeron el himno, entonces ahora repiten lo que el himno dice. Para yo oírlo a Él, tengo que estar a solas con Él. Yo no necesito muchas veces de abrir mi boca, simplemente en mi mente. Porque como Él está dentro de mí, imagínate tú y yo, el pastor en el parque, afuera. ¿Ah? Arrodillarme en el parque. ¿Para qué? Si Él está dentro de mí, yo soy el templo del Espíritu. Y el Espíritu de Cristo mora en mí. Entonces Él me tira la palabra. Y al tirarme la palabra yo creo. Observa. Romanos capítulo 8. Esto no es una invención. Esto no es un cuento. Esto no es porque yo me la sepa más, no. Todos los días le digo a Él, yo no sé nada, ayúdame. Soy la última trompeta, habla por mi boca, perfeccióname, guíame, muéstrame, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero hablar tu verdad, quiero ceñirme a tu palabra, a tus mandamientos. Yo no me siento a botar corriente con cualquiera. Cuando yo veo que la persona es obstinada y chao, te veo, Mateo, tú no sabes nada y vienes a acercarme a cualquier persona, porque para eso me constituyeron ministro competente de un nuevo pacto, para hablar la verdad de Dios. ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Yo, gracias a Dios, ya estoy fuera de la ley, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno oído no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pastor, ¿cómo hago yo la diferencia del espíritu del mundo al espíritu de Cristo, de Dios, que es Cristo en mí? Que tú no obras, que tú crees, que tú no oras por nadie, que tú tiras la palabra para que la persona por la palabra quede libre. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Tiró la palabra y se levantó el muerto. Tiró la palabra y se sanaron los enfermos. Tiró la palabra y desató al mundo entero, ¿o no? ¿Cuándo dice la Biblia que él impuso manos? ¿Cuándo dice la Biblia que le echó aceite? ¿Dónde dice la Biblia que él se arrodilló a interceder por la gente? Les enseñó la palabra. Y por la palabra, la gente tiene que aprender a conocer al Creador. Amén. Dame un aplauso al Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, oído, escuche y retenga. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué es pecado? Tener la ley metida ahí. 613 mandamientos. ¿No dice 1 Corintios 15:56 que el poder de la muerte es el poder del pecado y el poder del pecado es la ley? ¿Dice o no dice? Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Amor. ¿Qué hizo Jesús cuando vio al muerto? Se conmovió de ver a la madre viuda. Ya se le había muerto el que le daba el pancito. Y ahora el único hijo que tenía también se le muere. ¿Qué vio él? El ataúd no. Lo que vio fue la mamá. El dolor, el sufrimiento, el padecimiento. ¿Qué le dijo? Tranquila muchacha, ya no llores más, aquí estoy yo. Yo le di la vida a él y yo se la puedo restaurar. ¿Levantó el muerto o no lo levantó? ¿Qué le dijo? Le echó aceite, le impuso manos, le dijo a todos, levanten velas. No, levántate. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó. ¿Y los incrédulos qué hicieron? Salieron a correr. ¿Pero fue una realidad o no? Dime, ¿la palabra tiene poder o no tiene poder? Si la palabra es Dios mismo, es imposible que no se lleve a cabo. Entonces dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús vivificará, oído, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. ¿Qué tienes que decir? Yo ya llegué vieja y ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Pues te vas a morir. Ya uno nadie lo quiere, ya uno todo chunco, ya uno no esto aquí, hablando pesimismo. Pero si el espíritu de él está en mí, a pesar que tenga 90 años, pronuncio, nací para vencer, en Cristo no existe la muerte. Ahora vivo y vivo por la voluntad de él. Y si él le place transformar mi cuerpo ahora los 99 años que yo tengo, que los transforme, que me dé otros años más de vida. Pero en Cristo no existe la muerte. La muerte fue vencida. Y el que tenía el imperio de la muerte también. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? ¿Cómo nos conoce la humanidad que somos verdaderamente sus hijos? Que no estamos materializados.
que no fingimos, que somos honestos, que hemos muerto para el mundo totalmente, aunque disfrutamos de él, pero no copiamos nada de lo que hay en el mundo. Esa es la diferencia. Y usted a mí nunca me va a oír, téngalo por seguro, decirle hermanita, hermanito, y arrimarme el que más tiene plata, como Orlando, y decirle hermanito, me llevan la moto hermanito. Usted nunca va a oír eso de mí. Si yo no veo a Orlando andando derecho, lo llamo, porque el anhelo mío es que él tenga vida y la tenga en abundancia. Lo exhorto, no lo regaño, sino que le digo, hey, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la unción del ungido. Dice bien claro, y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿qué te estoy diciendo yo? Lo que me pasó aquí sentado a mí, recibí corona, vestuario, anillo, me calzaron. Cada cosa tiene su detalle. La corona que a mí me pusieron era corona de oro. Ese día me estaba quedando dormido ahí y llegó el ángel del Señor como con un bastón y el pie derecho me golpeó. Entonces me desperté yo y me dio risa, pero yo ya había recibido la corona. La corona es para reinar. El vestuario es para ejercer el sacerdocio. El anillo tipifica ¿qué? Autoridad y reinado. Calzado nuevo. No como los zapatos que tenían que miraban para el cielo, no, era un zapato brillante. Me calzaron con el apresto del Evangelio de la vida eterna. Por eso es que hablo con propiedad, porque entiendo, anteriormente no entendía. Anteriormente tenía que decirle a todo, amén, amén. Hoy en día no. Ni tampoco le digo hermano a todo el mundo. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Mi verdadero hermano. Oído, escuche y retenga. Aquí es donde usted va a aprender a denotar el periodo final de esta era. Ya hay una cantidad de especulación que estamos en el tiempo final, pero nunca explican. ¿Final de qué? Que el rato de la iglesia, que yo no sé qué, que viene el juicio para esto, que bueno, estamos sí, llegando al final del siglo. Y siempre que hay final de siglo, tiene que haber acontecimientos como los que estamos viendo ahora. Enfermedades, muertes, escasez, angustia. Pero ¿qué hizo el sistema? Quiso salir adelante de Dios y hacer un nuevo orden con el COVID. La mentira del siglo. Los periodistas reciben la información y así la dicen, pero nunca verifican. ¿Dónde están los 500 muertos? Y la persona que se muere muchas veces porque viene arrastrando una enfermedad que no le han podido sanar. Otra es una gripa que van y en vez de ayudarlo, antes lo hunden. Estamos en el cierre del siglo donde hay gente cruel, gente mala. Por eso nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. Donde nosotros llegamos, llega la justicia de Dios, como cuando llegó Jesús de Nazaret. Oído, 2 Timoteo. Mire el tiempo, la característica del final de este siglo. 2 Timoteo. Que me ayude el tiempo.
El día que Santiago llegue con 30, 40 millones y me dice, tenga pastor, esto es para usted. Ay, hermanito. Hermanito, ¿cuándo voy a la casa, hermanito? Para ver si me da más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también deben de saber esto, que en los postreros tiempos, después del año 64, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Es lo que estamos viviendo o no estamos viviendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, que creen que solamente ellos tienen la verdad, que especulan y que lo que sacan, eso es lo que todo el mundo tiene que correr detrás de ellos. Muchachos. ¿Ah? Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres espirituales y a los naturales, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más. Una persona que le bota más corriente al sistema, al mundo, a la televisión, a la radio, y en vez de estar leyendo para crecer, para que su situación sea mejor, para que la situación de su esposa, de sus hijos sea mejor, que él pueda ver verdaderamente la cría de sus hijos que van ceñidas a la unción que él va adquiriendo, van siendo sometidos paulatinamente, él declarando los bendecidos sin forzarlos a que vengan a buscar de la Biblia, a la hija, al hijo que está ahí, que son interperantes, crueles, pero que, ay mi amor, vamos a la iglesia, porque papito Dios le gusta que usted vaya, vaya que Dios venga y usted se quede. No, usted si creyó, declare, vea lo perfecto, es su esperma, es lo que usted botó de sus huesos, o ¿para qué empujó? Para que saliera ese cabezón o esa cabezona, no para que usted le esté lambiendo, sino para que usted le diga a su creador, yo te la entregué a ti, yo fui el vehículo que tú utilizaste para que saliera esa criatura, ese muchacho, esa mujer, para que ella un día regrese al origen de su partida. Gracias te doy por ella, la veo perfecta, la veo completa, lo veo reinando en vida, lo veo hecho un varón de Dios, una mujer de Dios, para la gloria tuya, Padre mío, en el nombre de ¿qué? De Jesucristo el Señor. Pero están viendo ese rebelde, esa rebelda, que están revelados. No, a mí no me diga nada de eso. Pero sí cuando necesita para la pintura, mamá, no me regala para comprar esto. Y el otro llega, papá, regáleme porque... sí, tenga, mijo, tenga. Alcahueteándole. Padres no hay, lo que hay son parejas. Padres nunca han habido. Lo que hay son parejas que solamente se dignaron a dormir y a procrear, no más. Cuando haya padres se arreglará la situación. Pero mire los gobiernos, mire lo que pasa con los muchachos, mire el tiempo, mire este tiempo. Es el mismo tiempo de lo que anunció Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y así muchos quieren y que pastorear iglesias, cuando las familias están completamente desajustados. Y hay gente que quiere ser pastor. ¿Para qué, mijo? Si usted no ha podido manejar la iglesia que tiene en la casa, que va a manejar usted una congregación de miles y miles de personas donde la responsabilidad es suya delante de Dios. Donde usted tiene que darle cuenta a Dios por lo que usted edifique, por lo que usted construya. Ese es el anhelo mío, que Él me rodee de gente capaz, de gente sabia, de gente madura, de gente de estatura gruesa,
gente que tenga dinero, que no haya que pedirle, gente que sepa verdaderamente que se está edificando para levantar el cuerpo de Cristo, que para esto se requiere las finanzas en el mundo, no las finanzas para el pastor, para que el pastor esté cambiando de carros cada 6 meses y esté comprando casas aquí, comprando casas allá, no. Que el dinero sea para el ministerio. Claro, él es digno de su salario, como los que trabajan también alrededor de él. Pero eso de decirle como diga, ay hermanita, que Dios le continúe bendiciendo por la barrida, por la trapeada. No. El obrero es digno de su salario. Si a mí un pastor me dijera, pastor, ¿por qué usted no me ayuda, tal cosa? Yo voy, claro, pero yo le cobro. Le aplico la Biblia. El obrero es digno. Ese día me van a dar sancocho de gallina, me van a dar, y para que le lleve a su esposita y a sus hijitas, ¿sí? Y así, pero págueme, deme billetico, mi mamá. ¿Sí o no? ¿Ah? Lo que es trabajar y que Dios le bendiga. Ya no, eso ya no. Todas las deudas se las tiran al viejo. Porque Dios le pague. Que como Dios le pague, págueme usted. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán rechazando la fe, escuchando espíritus engañadores de demonios. Ahora vamos a discernir esto, para ir terminando. Vamos a discernir esto. Los espíritus engañadores siempre están contraste. Siempre están en contraste con el Espíritu de Dios. Siempre el espíritu engañador, como se menciona aquí en Primera de Juan. Oído, escuche y retengan. Ahí se da cuenta usted quién es de Dios y quién no es de Dios. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 2. En esto conoce el Espíritu de Dios que está en las personas. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 6, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Aló? ¿Aló? El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué la ley no nos oye? ¿Por qué el sistema religioso no nos oye? Y utilizan la palabra y hablan de la palabra. El sistema actual o el sistema de hace 2600 años para acá, no es de Dios. ¿Qué pretenden? Buscar lo de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos están subordinados. Al estar ellos subordinados, venden, trabajan para alguien, para el sistema, y el sistema es diabólico, y el sistema fue el que quedó envenenado contra todo lo que se llama Dios. ¿Lo quieres ver? Te lo voy a mostrar. Porque es que el sistema
es diabólico. Vive en tinieblas. Y observa lo que enseñó Jesús de Nazaret. En el libro de Mateo capítulo 25, me vas a regalar 10 minuticos más, André. Después no me vayas a regañar. Te dije que iba a terminar toda esta enseñanza. Porque veo a unos hermanos ahí sentados al computador agarrados del asiento. Capítulo 25 del libro de Mateo. Versículo 41. Oído. Presta atención que te estoy hablando del juicio final, donde todo terminó. Que la gente no espere que haya otro juicio. Y observa lo que pasó ahí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. No estoy hablando de política, estoy hablando del evangelio. Al fuego eterno, preparado para el aparecido y sus ángeles. Oído, oído. Aquí ya hizo la separación de los que íbamos a estar en el reino de Cristo, que es el reino de Dios. Y los que no iban a estar en este reino, que a pesar que oigan, están fuera del reino. Que a pesar que digan amén, aleluya, gloria a Dios, y no hace la voluntad del Padre, está fuera del reino. Fuera es fuera. Esta separación ya se llevó a cabo en la muerte de Jesús de Nazaret. Por eso el consejo del apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, es el siguiente. No quisiera terminar, pero me toca. Porque me meto yo en esa palabra y cada día va fluyendo más. Efesios, capítulo 6. Abba, Padre. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre, personas, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, tanto los políticos como los que están parados en los púlpitos. Oído bien. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos están metidos en la iglesia o en las iglesias donde Jesucristo ha querido reinar y no ha podido. Hablan de Jesucristo, pero actúan de acuerdo al mundo natural, de acuerdo a lo establecido por los hombres. Estos son espíritus, personas, espíritus que están metidos en las personas, que valoran más lo natural que lo espiritual. Estos son espíritus inmundos que están metidos. Por eso te dije yo, y me encanta esa palabra que dijo Jesús: hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Ese hermano que hace la voluntad de mi Padre, el día que yo lo llamo, ¿cómo está? No, bendecido, Padre, completo, reinando en vida, próspero, en abundancia. Ese es.
Pero que llame uno, ahí luchando con estos callos, pastor, que me han salido callos me siento y me duele el hueso, se siento aquí, siento allá, y es escasez económica. Ese vivirá así. Ya hay una separación. ¿Quiénes van a creer y quiénes no van a creer? ¿Quiénes van a estar en el reino y quiénes no van a estar en el reino? ¿Quiénes van a ser gobernados por los espíritus de los enfermos que salieron de los cuerpos de allá? ¿Quiere ver? ¿Aló? ¡Ay! Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 22. Voy terminando ya. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Sacó de ese ciego y mudo, que sacó el espíritu de ceguera y el espíritu de mudez. ¿Sí o no? Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Oye, viendo y todavía duda. Lo mismo hoy en día. Viendo que hay personas que le estamos enseñando la verdad del evangelio a la persona para que aprenda a depender de la palabra, a conocer a Dios y aprenda a depender de ella y no depende de los hombres, sigue dudando. Sigue tratando de alcanzar las cosas por lo que la persona haga. ¿Por qué? Porque le cauterizaron la conciencia, porque le metieron diablo, demonios y le metieron una cantidad de cosas. Oído, observa. Mas los fariseos al oír decían: este echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, acusando a Jesús de Nazaret por el mero hecho de hacer bien. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, discernimiento. Por eso, para que usted aprenda a conocer cómo una persona piensa, déjelo que hable. Hable. Y ahí usted deduzca. Cuando usted vaya a dar el consejo, la determinación, no se vaya a ir por lo que ve, por lo que oye, sino por lo que discierne. ¿Por qué la persona está mal? ¿Por qué la persona vive escasa? ¿Cuál es la razón de que no crezca espiritualmente? Si usted lo acaba de decir. Esa es la capacidad espiritual que Dios nos ha dado a nosotros de discernir. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lucas, observa esto, más aterrador, capítulo 8. Dice, versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. ¿Ah? Lucas capítulo 8, versículo 2. 7 demonios. En Mateo capítulo 12, versículo 43 dice:
12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Todos esos espíritus de allá salieron. ¿Por qué no volvieron? Volverían algunos, pero ¿por qué no volvieron? Porque ellos ya sabían dónde estaba Cristo, que Cristo era el fin del sufrimiento para cada persona. ¿Aló? Es lo mismo hoy en día. La persona que vive enferma, porque no creyó nunca en el sacrificio. Y usted le pueden decir, es que yo creo. Si usted cree, ¿por qué está como está? No mencione la enfermedad, mencione la palabra. Véase como Él la ve a usted. Perfecto, completo, reinando en vida, libre de toda maldición. El problema es que la persona no cree. Estos espíritus salieron de los cuerpos, pero quedaron ahí. Y estos espíritus saben verdaderamente dónde está Cristo. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Hablar la palabra. Creer. Funcionar, caminar de acuerdo a lo que está establecido. Ellos saben que les llegó el juicio final. ¿Viste las personas? Venga, Fabiola. ¿Dónde está el micrófono? Por ahí. Hágame, pásenme. Dámele volumen al otro micrófono. Ella es la esposa de un muchacho que nosotros conocemos joven. Esposo de ella se llama Víctor. ¿A él qué fue lo que le dio? Pastor, él le dio malaria y neumonía. Malaria. Malaria Y neumonía. ¿Cómo se puso el cuerpo de él? Era hinchado, era inmenso. No cabía en un ataúd. No cabía ni en la cama. No cabía ni en la cama. No cabía ni en la cama. No. ¿Cuánto tiempo duró él así? Él duró 8 días. 8 días. 8 días. ¿Qué hiciste tú? Declarar la palabra. Declarar la palabra. Viniste, nos contaste para que nosotros. Llamé, llamó, pastor. Llamé. No vino, llamó. Sí, porque estaba yo en Cali, entonces yo llamé. Y un domingo aquí cogimos el micrófono y enviamos la palabra. Sí, sí. ¿Y qué pasó al otro día con él? Fue sanado. Deshinchado. Deshinchado, abrió los ojos. Y yo le di gloria a Dios y me arrodillé. No me importó que estaban los médicos ahí, me arrodillé y le di gracias a Dios porque él ya volvió. Eso hace la palabra. Los demonios saben en dónde está Cristo. La persona que le abra el corazón a Cristo, lo que gobierna a esa persona, sabe que le llegó su fin. Ese es el juicio final. Muchas gracias. Bendecida. Ese es el juicio final para toda persona. Donde está Jesucristo el ungido, la unción, Dios mismo, se acabará el tormento. Ya usted no espere juicio final. Ya Él se paró. Persona que nos escuche a nosotros que estamos hablando la verdad de Dios y acepte el Evangelio, es de Dios. El que no, no es de Dios. Amén. Amén. O sea que llegó el juicio final para toda enfermedad, para la muerte, para la escasez, para la ruina, para la pobreza. La solución es Jesucristo el Señor. Amén. Le damos la gloria a Él.
Ya usted no tiene que estar orando por otro. Tire la palabra. Y la palabra cuando sale de la boca, ¿sale con qué? Con poder y unción. De resto no. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Ese es el juicio final para tu enfermedad, para el dolor de cabeza, para el dolor en el cuerpo, para la escasez, para la tristeza, para la amargura. En Él está ¿qué? La vida y la vida eterna, la vida en abundancia. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Creador. A todos los que están ahí conectados, bendecidos, los amo mucho. Por eso me esfuerzo. Ya no hay juicio final ni rato de la iglesia. Ya hubo la separación. No siga comiendo cuento. Coma carne. Dele gracias a su Creador ahí.